esta se supone que es la clase de ejercicio, pero no voy a hacer ejercicio hoy, como ya anuncié ayer, vamos a seguir con la materia, ¿ya? Porque tenemos una semana de receso y unos feriados de por medio, así que hay que aprovechar. Y siempre vamos a tener una clase de ejercicio antes de la prueba, como es costumbre. Yo creo que el día, voy a hacer la clase extra de ejercicio, de ejercicios el día, durante la semana de receso, el día miércoles 20, ¿ya? Miércoles 20. Voy a mandar el enlace como siempre, ¿ya? Entonces ahora, ayer definimos lo que era el espacio imagen de una matriz y definimos el rango como la dimensión del espacio imagen. Eso fue lo último que hicimos, ¿ya? Y vamos a continuar con las definiciones. Tengo una definición pendiente, definición adicional, y esto tiene que ver con espacios de filas, espacios de fila, y espacio de filas y de columnas. Espacio de filas y el otro es el espacio de columnas. ¿Ya? Así que vamos a considerar dos subespacios adicionales, aparte del núcleo del espacio. Recuerden el espacio nulo de una matriz A, ¿ya? Tiene como lo que llamábamos el núcleo de A. Y también tenemos la imagen de la matriz A, que es otro subespacio. Y ahora vamos a considerar dos adicionales, el espacio de filas y el espacio de columnas de una matriz. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer ahora, para empezar. ¿Ya? Y nuevamente, ahora me voy a dar una matriz, como siempre, sea A una matriz rectangular, M por N. ¿Ya? Sea A una matriz de M por N. ¿Ya? Y aquí, y le vamos a poner, aquí en el libro usan la palabra renglones en vez de filas, por lo tanto a todas las filas le llaman R's, pero como yo digo fila, voy a escribir F, ¿ya? No va a haber ningún problema. F1, F2, Fm. Tenemos M filas porque es una matriz de M filas, así que tengo M filas, y adivinen cómo le voy a llamar a las columnas. Bien, C1, C2, hasta C sub patas N. Estas son las filas, el conjunto de filas de A, ¿ya? Y estas son las columnas de A, columnas de A, columnas de A. Ok, estos son conjuntos nomás, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a definir ahora? Voy a decir F sub A va a ser el espacio, el espacio vectorial generado por las filas, ¿okay? Generado por este conjunto. Ya sabemos que esto consiste de todas las posibles combinaciones lineales de las filas. Las filas, entonces aquí las estoy mirando como vectores horizontales, porque una fila es una regla horizontal sin comas, ¿ya? Y aquí le estoy aplicando a cada uno, le estoy aplicando comas para hacer los vectores. Entonces, estos vectores, ¿dónde viven? Tienen n coordenadas cada uno, así que este es un subespacio, entonces, que vive en R a la n. Porque cada una de estas filas tiene n coordenadas, porque hay n columnas. Este n es el número de columnas. ¿Ok? Y aquí ese es el FA y el C sub A, que va a ser el subespacio, el espacio de columnas, que va a ser generado por las columnas, C sub 1 hasta C sub N. ¿Ok? Tenemos N columnas, pero estas columnas entonces ahora siempre las vemos como verticales, ¿no es cierto? Entonces aquí yo debería, para hablar, digamos, con propiedad, debería poner una T transpuesta, porque esta nuevamente quiero verla como columna, digo, como filas, igual que esto, ¿ya? Pero no importa, no lo voy a usar la transpuesta porque eso va a puro confundirme. Aquí estoy viendo las columnas como filas, y cada una de estas columnas tiene ¿cuántas coordenadas? Bueno, es que hay M filas, entonces tengo su espacio de R a la M, donde M es el número de filas. Bien. ¿Ya? Entonces, dice, hemos introducido una gran cantidad de notaciones en estas últimas partes. Detengamos un momento a ilustrar estas ideas con un ejemplo. Por fin, gracias, un ejemplo. Entonces, hagamos un ejemplo. Claro que este ejemplo es muy piñufla, muy chico, ¿ya? Pero no importa. Hagamos. Es que es el número 1, así que el primer ejemplo es fácil, siempre es fácil. Ejemplo 3. Esa es la numeración en el libro. Ejemplo 3, página 218. Página 218. Okay. Pues aquí me voy a dar mi matriz, ¿ya? Sea A, la siguiente matriz de 3 columnas y 2 filas.
Consideremos esa matriz. 1, 2, menos 1, 2, menos 1, 3. Entonces, A es una matriz de 2 por 3. Bueno, obviamente, 2 filas, 3 columnas. Wait a minute, this is 2 y 3. Con coeficiente de nada, ¿no? Entonces, veamos, calculemos cuál va a ser, ilustremos cada uno de estos conceptos que hemos definido. Voy a encontrar el núcleo, la nulidad, la imagen, y después vamos a ver, y bueno, se está quedando corto, y después vamos a ver el rango, y el espacio fila, y el espacio columna. Es decir, todas las sartas de definiciones que he hecho hasta el momento, que he hecho como 5 o 6 definiciones, todas esas las vamos a ilustrar en este ejemplo. ¿Ya? La matriz no es muy grande, pero igual vale. Entonces, ¿qué cosa era el n sub a, el núcleo? Eran todos, recuerden ustedes que el n sub a, o el espacio nulo, eran todos los x que vivían ¿dónde? Bueno, van a ser vectores de 3 coordenadas, porque yo necesito, pongamos aquí R3, estos son todos los vectores con una flecha aquí, tales que cuando yo les dije AX, me dé 0. El vector 0 ¿de dónde? Este 0, ¿dónde vive? Ok, si yo aplico aquí un vector, saquemos que está pinchando, ¿ya? M23, si yo pongo un vector aquí, X, Y, Z, primero tiene que tener tres variables, porque tengo que ser posible multiplicar. Y el resultado me va a dar un vector de 2 variables, así que este 0 está en R2, es el 0 del R2. Ok, ese es el espacio nulo de la matriz. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, nosotros sabemos hacer esto, es el método de Gauss, es súper fácil. Entonces, veamos, bueno, veamos, voy a tratar de seguir el ejemplo. Dice, como se vio en tal ejemplo, ya, entonces esto no lo hemos hecho nosotros, hagámoslo. Voy a calcular el espacio nulo. Entonces, para calcular el espacio nulo, simplemente tengo que aplicar X, Y, Z y hacerlo igual a 0. Para calcular el espacio nulo. ¿Okay? Bueno, pero nosotros no hacemos eso, sino simplemente le aplicamos el método de Gauss a la matriz ampliada. Eso es todo lo que hacemos. ¿Ya? Y entonces esto es papita. Este menos 2, 0. Este menos 2 me da un menos 5. Este menos 2 me da un más 5. Yes, más 5. Este es más 5. ¿Ya? Y después aquí divido por menos 5. ¿Ya? Y después este 2 lo mato con como costumbre, 1, 0. Y entonces menos 1, menos 2 por menos 1, más 1 me queda. 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Ok. Entonces, hay una sola solución porque el Y tiene que ser Z y el X tiene que ser menos Z. Así que un vector aquí de la forma X, menos X, y el Y yo dije que tiene que ser lo mismo que el Z. Por lo tanto, aquí tengo un menos X. Entonces está generado por un solo vector común y silvestre. 1, menos 1, menos 1. Ese es el generador. Ese es el espacio nulo. Es generado por un solo vector. Tiene dimensión 1. Y si tiene dimensión 1, entonces la nulidad, ¿cuál era la definición de nulidad? La nulidad de una matriz era exactamente la dimensión de este espacio. Por lo tanto, la nulidad es 1. Lo voy a escribir ahí. Entonces lo vamos a escribir acá. Esa es la parte 1. Parte 2. Ahora voy a ilustrar el concepto de nulidad. Entonces, recuerden que la nulidad de la matriz era simplemente la dimensión del NA, del espacio nulo. Pero acabamos de ver que el espacio nulo tiene dimensión 1, así que la nulidad es 1. Y nótese que coincide con el número de filas iguales a 0. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer el 3. ¿Qué vamos a hacer en la parte 3? 1, 2, 3. ¿Ya? La imagen. Entonces, lo que voy a hacer es calcular la imagen de A. Claro que aquí me salió gente al camino porque esto es más o menos complicado. A ver cómo lo vamos a hacer aquí de la imagen de A. Todos. Primero, ¿dónde vive la imagen de A? Ya lo borré, pero ese era, o lo vimos ayer. Este va a ser en su espacio de R2, así que mejor le voy a escribir aquí Y, son todos los Y, los vectores de R2, tales que Y va a ser A por un X. Viste que la materia, no importa, le pongo X.
donde el X está en R3. ¿Ok? Entonces, entonces tengo que determinar este espacio. ¿Cómo lo calculo? Entonces, le voy a dar coordenadas a este compadre. Y1, Y2. Un vector en R2. Yo quiero saber cuándo es posible que este vector sea A de un vector en R3. Esto lo vamos a decir hoy 1 y 3. Así que olvídate de X, Y, Z acá, porque se me cambia todo. ¿Ah? Eso vamos a hacer. Ya. Ahí está bien. Para ser consistente, ¿ya? ¡Oh! Sería todo. Maté mi coleta. Bueno, son accidentes de la profesión. Ok, so. Hagamos esto. Entonces, ¿qué voy a tener acá? 1, 2, menos 1, 2, menos 1, 3, x1, x2, x3. Y yo quiero que esto sea exactamente el y1, y2. ¿Ya? Y quiero ver cómo puedo describir todos los y que tienen, para los cuales existe un x1, x2, x3. Entonces aquí voy a tener dos sistemas. O sea, un sistema. x1 más 2x2 menos x3 igual a y1. Y voy a tener 2x1 menos x2 más 3x3 igual a y2. ¿Ya? Disculpen mucho, que voy a hacer un pequeño recreo, ¿ya? Ya vuelvo. Ok, ya volví. Entonces, ¿dónde íbamos? Vamos a resolver este sistema. Esto es lo que tengo que hacer. Ver para cuáles, digamos, describir todos los pares ordenados Y1 y Y2 que sean de esta forma, para los cuales existen X1, X2, X3, igual a otro. Eso. Voy a decir, así es. Entonces, vamos a dejar aquí un rato, mientras borro. Bien, ok, sigamos. Entonces, ¿dónde íbamos? Cambié, ya. Entonces quiero. Entonces quiero resolver. Bueno, pero es que esto es un sistema. Entonces aquí, los Y están dados y los X son incógnitos. Entonces yo puedo resolver esto. ¿Cómo voy a encontrar? ¿Cómo encuentro los X? ¿Cómo resuelvo ese sistema? Bueno, aquí voy a mirar los X1 y X2 y X3 como incógnitas y el Y1 y Y2 como fijos. Entonces le voy a considerar el sistema ampliado. 1, 2, menos 1, Y1. Viste que aquí ignoro las variables incógnitas, pero esta no, porque este está fijo. Entonces, 2, menos 1, 3, Y2. Ya. Bueno, y este grupo ya lo sabemos, ya hicimos esto, pero lo que pasa es que hice la reducción, pero no tenía nada acá, tenía puro cero, así que voy a tener que volver a hacer el trabajo desde cero. Aquí tengo este menos 2, este menos 2, este menos 2, este menos 2. Ajá. Ya, y ahora dije ¿qué hice después? Dividí por menos 5. Dividí por menos 5. Ok, so 1 menos 1, Y2. Ah, y dividí por menos 5 le va a cambiar el signo. ¿No? Entonces mejor lo escribo al revés. 2Y1 menos Y2 partido por 5. Ahí dice el cambio de signo. Bien, y después ¿qué hice?
puse este 1 principal para matar a este. ¿Ya? Y eso entonces me dio un C1, 0, 1, 0, 1 menos 1, ese ya lo conocíamos. Y ahora tengo que recordar que a esta fila le resto con z, a esta le resto con z. Entonces y1 menos 2 veces 2, y1 menos y2, partido por 5, 2, y1 menos y2, partido por 5. Ok, y ahora voy a simplificar esto, pero voy a hacer trampa y voy a ocupar lo que hizo el autor del libro. Así que ahí me ahorro el cálculo, ¿ya? Pues esto resulta ser, después de la simplificación, resulta ser y1 más 2, y2 partido por 5. Ya, ahí tengo los dos valores. Bueno, no son, o sea, ahí terminó la reducción, ¿no? Pero igual tengo que despejar acá porque este es el X y este es el Z, ¿ya? Así que, ojo piojo, entonces vamos, ¿cómo lo hacemos? No XZ, sino X1, X2, X3, ya. Eso tengo que despejarlo. Esto tenés que borrarlo nomás, por cierto. No hay marcas. Ok. Azul. Entonces, ¿qué significa esto? Que las soluciones son X1 igual. Ok, ¿qué poníamos primero? Primero que poníamos primero la constante y después ya lo mismo, ya. Entonces aquí va a quedar menos X3 más Y1 más 2 Y2 partido por 5. Recuerden que Y1 y Y2 deben verse como fijos. Y los variables, la X3 es una variable libre. Entonces X2 va a ser X3 más 2 Y1 menos Y2 partido por 5. Y el X3 es libre, X3. Eso. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? Que para cada, la conclusión que sacamos es la siguiente, que para cada Y que yo me dé con coordenadas Y1 y Y2, para todos Y1 y Y2 que yo me dé en R2, siempre va a existir un triple X1, X2, X3, ¿ya? Que resuelva el sistema, es decir, que por lo tanto siempre va a estar en la imagen. Entonces, si le doy Y cualquiera en R2, entonces este Y pertenece a la imagen de A. Y no solamente es cierto, de que existe un X que va a parar al Y bajo A, sino que existe una cantidad infinita. ¿Por qué? Porque aquí la cantidad de soluciones es infinita. Para cada par que yo me dé, voy a encontrar una cantidad infinita de triples. De hecho, la tercera coordenada, el X3 puede ser lo que le plazca, porque es libre. ¿Sí? Entonces, puede ser lo que le plazca. Entonces, aquí yo siempre voy a encontrar un X y voy a encontrar una cantidad infinita. Y el que hace la gracia, si quiere, yo lo escribo, porque es lo mismo que está escrito ahí arriba. Entonces, siempre va a ser posible. De hecho, más espacio, así que vamos a escribir acá, ¿no? Entonces, esto es muy importante, este ejemplo. Ilustra lo que vamos a hacer en general más adelante para matrices más complicadas. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que siempre va a existir un triple y de hecho muchos, infinitos. Entonces, con tal de que sea el X1 de esta forma. Y que el X2 sea de esta forma. Y el X3 que sea cualquiera. Por este siempre me va a dar Y1 y siempre me va a dar Y1 y Y2. Para cualquier Y1 y Y2 que yo le dé en R2, entonces, mira, ustedes tienen que imaginarse como que si la A, la voy a poner entre comillas, ya porque esta no es una función, es una matriz, pero voy a imaginar como que si la A me representara una función que manda los vectores de R3, los manda a R2. ¿Y cómo los manda? Bueno, me doy un X1, X2, X3 arbitrario, de aquí lo va a mandar a, simplemente calcula esto, X1, X2,
X3, multiplica la matriz por esto, y bueno, ya sé lo que me va a dar. Aquí me va a dar uno de, me va a dar el de dos coordenadas nomás. ¿Y cuál eran los coeficientes de la matriz? De hecho, aquí me da x1 más 2x2 menos x3, y esto es 2x1 menos x2 más 3x3. ¿Ya? Entonces, ustedes ven, esta A es como si mandara un vector de R3, lo mandara a R2. ¿Cómo lo manda? Lo manda así. El X1, el X2, el X3 va a parar ¿a dónde? Esta raya significa va a parar, ¿ya? ¿Va a parar dónde? Este lo voy a escribir como fila, ahora, no como columna. X1 más 2x2 menos x3. Y el otro es 2x1 menos x2 más 3x3. Ahí tengo. Entonces, manda un vector de 3 coordenadas y lo manda uno de 2 coordenadas. 2. ¿Ya? Y claro que aquí la combinación es complicada. O sea, el X1 no lo manda el X1, sino que lo manda el X1 más 2x2 menos x3. Y aquí también es complicada. Depende de qué tan complicada sea la matriz. ¿Ya? Entonces, es como si fuera una función. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo con que la imagen sea todo? Estoy diciendo que si yo me doy cualquier vector aquí, o sea, este y1, y2 arbitrario, ¿no? Aquí adentro, siempre va a existir un vector en R3 y de hecho una cantidad infinita de vectores que van a parar al vector donde yo partí. A ver, van a parar justo acá. O sea que este es el blanco de muchas flechas. ¿Okay? Porque elegí un punto acá y hay una cantidad infinita que van a parar a ese punto. Entonces, por eso dice que la imagen, que es como que fuera la sombra o la imagen de los vectores aquí, es todo R2. Esto es lo que concluimos. ¿No? Y esto es una pronta de lo que vamos a hablar más adelante cuando definamos transformaciones lineales. Vamos a ver que una matriz A siempre define una transformación lineal con los espacios correctos, y viceversa. Si me doy una transformación lineal, se le puede asociar una matriz. Eso lo vamos a ver más adelante, la próxima semana. Con un poco de suerte. Sí, con un poco de suerte, porque no se encuentran más clases, ¿no? Podríamos ver eso la próxima semana. Yeah. All right, so. Azul. El doctor quedó muy torpe, ya. Ok, so. Vimos entonces que la imagen es todo. Bien, entonces, ¿cuál es el rango? Definición. Estoy ilustrando toda la definición. Toda la definición, la cual dice el rango. Recuerden que el rango de A, ¿qué cosa era el rango de A? Mira, rho de A. Esa era la notación, digamos, el nombre que le poníamos, rho por rango. El rango de A, que es rho de A, es la dimensión de la imagen de A. Ah, pero es que la imagen de A era todo, y R2 tiene dimensión 2. Entonces, mira, a lo mejor estudiámoslo así, dimensión de la imagen, de lo mismo que la dimensión de R2, porque la imagen es todo R2, y esto es 2. Estéreo, se acabó. Y ahora, el juguete nuevo, espacio de filas. ¿Cómo calculamos el espacio de filas? Esto no lo hemos visto, ¿no? Y aquí el espacio de filas, pero que el espacio de filas es papita, aquí no hay que hacer ningún algoritmo de Gauss, ninguna cosa, porque el espacio de filas, ¿qué cosa es el espacio de filas? Era el subespacio, primero, ¿dónde vivía este espacio? Vivía en R a la N. R a la N. Y N era el número de columnas. Ah, este vive en R3. ¿Ah? ¿Cuáles son las filas? Aquí simplemente hay que poner las filas de la matriz. Ya las columnas. La primera fila de la matriz es esta, vista como vector, 1, 2, menos 1. Y la segunda fila es esta, vista como vector. Así que este es un subespacio de R3. Y este no es un múltiplo de este, así que tiene dimensión 2. ¿No? Este espacio, pero que es trivial, pero no hay nada que hacer aquí. Entonces este es un subespacio de R3 de dimensión 2. No hay que hacer nada. Ok. Es un plano que pasa por el origen, ¿no? Un subespacio de dimensión 2, entonces ya sé que todos los subespacios de dimensión 2 a los 2 son planos que pasan por el origen. Así que ahí no hay que trabajar.
Qué maravilla. El espacio columna es más interesante. A ver, ¿qué es más interesante? Mira, yo les voy a explicar aquí. Esta explicación que viene ahora es súper interesante. ¿Verdad que mandó un mensaje al chat? ¿Es para mí o no? ¿Hay un problema? ¿O no? So, no Paul. Come on. ¿Hay algún problema? ¿No me escuchan o algo por el estilo? ¿O está todo bien? ¿Está todo bien? Chat. Creo que la gente está escuchando un zumbido por el audio. Hay un zumbido nuevamente. Es como una especie de zumbido, como la otra vez que ustedes decían, hay como una alarma sonando. Eso. Mira, porque no sé qué puede ser. El reloj, no creo que sea el reloj. El ruido de la calle siempre es el mismo. Es posible que una de estas conexiones no esté bien y provoque un zumbido. Quizá el parlante. No es eso. El parlante no es eso. ¿Qué otra cosa podría ser? ¿Aún sigue el zumbido? No, ¿Ya paró? parece que sí. No, yo no. Ya no, ya. Parece que es una de las conexiones que está chicharreando. Entonces, moví los cables y parece que se acabó. Tienen que avisarme lo antes posible porque debe ser muy difícil tratar de entender matemáticas para ustedes con además un sonido constante en el oído. Así que tienen que avisarme, hablar, decir, profe, ya se escucha mal o hay un ruido. Entonces, ahí yo, ¿cachai, no? Porque si no, la matemática es el doble de difícil. Yo conozco eso. ¿Okay? Oigo los ruidos cuando están cortando el pasto afuera, tengo que ponerme a hacer otra cosa porque no puedo trabajar. Ya. Okay. Okay, so where was I? Yes. Aquí, esta parte, el 6 es súper importante. Súper importante. Porque lo vamos a hacer muchas veces más adelante. Okay, so, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el 6? El espacio columna. Eso es lo que tenemos que ver. Espacio columna. Bueno, el espacio columna también es súper simple, ¿ya? Mira, aquí en el libro lo ponen como columnas, realmente, pero yo voy a escribirlo, como dije ya, como vectores nomás, ¿ya? Voy a ver cuáles son las columnas de la matriz. 1,2, 2, menos 1 y menos 1,3. Bueno, ya sabíamos que este vive en R2. Ya, vive en R2. Esta era la columna 1, columna 2, columna 3. Y tenemos tres vectores en R2. Por lo que vimos ayer, este conjunto no puede ser LI. Porque vimos que si había un conjunto LI en R2, tenía lo más dos vectores. Ese es un teorema de ayer. Y aquí tengo tres, así que estos son LD. Esa es la pregunta del millón. Bueno, ya sé que son LD, pero existe una combinación lineal entre ellos tres. Existe una combinación lineal entre ellos tres. Una combinación lineal que me da 0. Disculpe, profesor, Dígame. ahí volvió el zumbido. Volvió el zumbido. Wow, ¿qué podría ser? Quizás mi computador se está guateando ya. Está muy viejo, quizás. Estoy moviendo todos los cables que puedo mover. Quizás voy a apagar mi parlante, apagarlo, y ustedes tienen que hablar para ver si yo puedo escucharlos a través del audio de mi computador, ¿ya? Porque tengo unos parlantes enchufados que a lo mejor ese es el problema. Bueno, hablen ahora. Profe, ¿usted no escucha ningún sonido así como alarma? ¿Nada? Hablen. Profe, profe, ¿escucha? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí o no? Bueno, viste que era importante el parlante. Ya. Ahora me pueden hablar, porfa. ¿Profe?
Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, sí, ahora lo escucho porque tengo el parlante conectado de vuelta, pero cuando desconecté los parlantes no escuchaba nada. Así que no, quiere decir que el parlante de mi computador está silenciado. Tengo que, después de la clase voy a preocuparme de activar el parlante interno de mi computador, del laptop, ¿ya? Entonces lo que les decía yo es que tengo unos parlantes extras aquí enchufados para poder escuchar sus preguntas y puede que ese parlante sea el que está chicharreando y haciendo el problema. Entonces, la próxima clase yo voy a tratar de ver qué pasa si saco los parlantes y los escucho a ustedes a través del audio del laptop nomás. Y a lo mejor ahí ya no va a haber más chicharreo, no lo sé. Ya, vamos a probar eso la próxima semana, la clase de mañana, ¿ya? Ahora, ¿el ruido volvió? No por ahora. No por ahora. Es posible que sean los parlantes, ¿ya? Porque tengo unos parlantes marca chancho aquí que de repente chicharrean cuando le subo el volumen, le bajo el volumen. Ahora le voy a bajar al máximo. ¿Ya? Cuando aparezca el ruido nuevamente, ustedes me avisan y yo inmediatamente apago el parlante y a ver si el ruido desaparece. ¿Ya? Ok. Ok, sigamos. Ok, entonces, ¿qué iba a decir yo? Que es lo que estaba explicando, que aquí tengo 3 vectores en R2. 3 vectores en R2. Por lo tanto, yo sé que son linealmente dependientes. Yo sé que existe una combinación lineal de ellos que me da 0. Vector 0, 0. ¿Ya? Yo sé que existe solución de ese problema. Y la pregunta es, ¿cuáles son los coeficientes? Lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Y la gracia es que eso se puede ver, se pueden sacar esos lambdas desde la forma reducida, escalonada reducida. Ahora yo veo la imagen borrosa. ¿Tienen el mismo problema ustedes? Se ve borrosa la imagen. Por lo menos yo la veo borrosa. Sí, ligeramente. Sí, ligeramente borrosa. Puede ser que sea la internet que esté guateando. A ver. Ahí se enfocó un poco mejor. Ya. Ok, toda esta interrupción en el reglamento, ya. Vamos. Son cosas técnicas. Ok, entonces quiero resolver esto. ¿Cómo lo hago? Entonces, recuerdo la matriz original. Esta es la matriz original. Yo le apliqué el método de Gauss. Y ya encontramos la forma escalonada reducida. Resulta ser esta. Esa resulta ser la forma escalonada reducida. ¿Ok? Ok, entonces, aquí tengo mi columna 1, mi columna 2 y mi columna 3. Y yo sé que existe una combinación de ellas que me da el vector 0. Ahí de arriba está. Esto es lo que está aquí, lo mismo que está ahí arriba. ¿Ya? Pasa que ahí escribí el C1 con lo que era, digamos, los numeritos. Pero yo sé que existe. Y lo que yo quiero hacer es hallar los lambdas. ¿Ya? Y lo que digo yo es que recuerden entonces que aquí lo que resulta de esta ecuación, si tú la desmenuzas, va a resultar un sistema lineal, porque va a quedar, mira, ¿qué sistema lineal? Tengo que hacer las primeras coordenadas iguales a 0, entonces aquí va a quedar lambda 1 por 1, aquí estoy mirando, más 2 por lambda 2, más, perdón, menos lambda 3 igual 0. ¿Ya? 0 flaco no salió. Come on. Come on. Aquí un 0. Y después hago lo mismo con las segundas coordenadas. Eso me queda 2 lambda 1 menos lambda 2 más 3 lambda 3 igual a 0. Y estoy haciendo esto que es lo mismo que eso. Aquí abajo está. Mira, que este es un viejo amigo, yo lo conozco. Este es el mismo que cuando resolvimos el sistema con los X1, X2, X3. Este es un sistema lineal cuya matriz ampliada es esta. Entonces, si yo quiero resolver esto, tengo que tomar esta matriz. Ya, y al aplicarle el método de Gauss, entonces las soluciones
Las soluciones aquí, lambda 1, lambda 2, lambda 3, que son lo que estoy buscando, lo que me interesan, son los mismos que encuentro acá. Las mismas soluciones que encuentre acá. Las soluciones de aquí van a ser, me van a dar el lambda 1, lambda 2, lambda 3. Entonces, ¿qué significa esto? Que las relaciones lineales entre las columnas se preservan, aunque las columnas hayan cambiado. Mira, fíjate aquí qué pasa con la tercera columna acá. Entonces a esta no le voy a llamar C1, C2 y C3 porque no son, ¿ya? Entonces a esta le puedo llamar, no sé, ya. Columna reducida 1, columna reducida 2, columna reducida 3. Ahí están las columnas reducidas, ¿ya? De la matriz reducida. Entonces, bueno, yo puedo claramente escribir, mira, yo puedo escribir la R3. La R3 yo la puedo escribir, esta columna la puedo escribir como combinación de estas cosas. A ver, ¿cuál va a ser? Aquí tengo un 1. Entonces va a ser 1 por R1. ¿Por qué 1? Porque este 1 que está aquí es este 1 que está acá. 1 por R1. Y este menos 1 es este. Ahora estoy mirando este 1. Que no es un 1, es un menos 1. Ese aquí pongo. Más menos 1 R2, columna 2. ¿Ok? ¿Será cierto esto que estoy escribiendo? Bueno, veamos, pues, ¿cuál es la columna? La columna 3 la voy a escribir, pero no como columna, sino como vector horizontal. Así que 1 menos 1, 0. ¿Será cierto que es lo mismo que 1 por R1 menos R2? Claro, porque queda 1 menos 0, 1, 0 menos 1, menos 1, 0 menos 0, 0. Perfecto, es cierto. Entonces, la R3 se escribe como combinación de estas dos de esta manera. Y como las relaciones entre las columnas no cambian, cuando hago la reducción, no pueden cambiar, porque si no tendría, las soluciones de esto serían diferentes a las soluciones de esta, pero son las mismas. Se aplica el método de Gauss. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa? Que este vector, en tercera columna, el R3, ¿ya? Va a ser la primera, 1 por la primera, 1 por R1, menos la segunda. Eso, esto tiene que ser cierto. Verifiquemos. Menos 1 igual 1 menos 2. Bien. 3, 2 menos 3. Bien. Bien, todo bien. Funciona. Entonces, descubrimos algo importante. Entonces, cuando yo encuentre para cualquier matriz que me den, por muy gigante que sea, yo le aplico el método de Gauss, obtengo la forma escalonada reducida y las relaciones que aparezcan las relaciones entre las columnas de la matriz reducida, que son fáciles de ver, porque está casi lleno de cero, ¿sí? Son fáciles de ver las relaciones. Esas relaciones son las mismas que las relaciones originales entre las columnas de la matriz original. Entonces eso me permite saber cuáles son los escalares que necesito, porque los escalares que necesito son las soluciones de esto, que es lo mismo que las soluciones del sistema reducido, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que yo necesito, entonces, ¿qué necesito? Entonces tengo que tener cuidado, sí, porque tengo que poner este al otro lado, porque quiero que sea igual a 0. Entonces, este que es el menos 1, 3, va a estar multiplicado por menos 1. Este está multiplicado por 1, y este es menos 1. Entonces, sorpresa, me apareció que el lambda 1, lambda 2, lambda 3 es el vector 1, menos 1, menos 1. Pero es que este compadre es el generador del espacio nulo de la matriz. Que fue el primero que hicimos, la primera parte de este ejemplo. Ya. Ok, maravilla. Aprendimos algo nuevo. Es decir, tírenme cualquier matriz, no les tengo miedo. Me tiran una matriz, la escalono, encuentro la forma reducida y ahí yo sé las relaciones que existen entre las columnas. ¿Ya? Hagamos un ejemplo como ese que estoy hablando, pero más grande que este. ¿Ya?
más amenazante, más terrible, ¿ya? Digámoslo así, dramático. Entonces eso lo voy a hacer acá. Pero antes de terminar este ejercicio, déjame ver qué es lo que el autor del libro dice, que se me puede haber escapado. Se dice, bla, 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 bla. El espacio columnas es, ¿ya? Y lo que yo hice acá, el autor del libro no lo hace, porque yo les di algo más de lo que aparece en el libro. Entonces, aquí voy a hacer el ejemplo 4. Aquí el ejemplo 4 del libro es interesante, mira, y que tiene que ver exactamente con esto. All right, so, ¿dónde iba? Ejemplo, un ejemplo. Aquí lo voy a escribir de otra manera el ejemplo, ¿ya? Aquí dice obtener una base y determinar el rango. Aquí el ejemplo que pone el libro es lo siguiente: obtener una base de la imagen. Obtener una base de la imagen y determinar el rango de la siguiente matriz A. Pero yo voy a hacer uno diferente, no lo que está acá, no lo que está en el libro, ¿ya? Otro ejemplo. Entonces, mira, lo que yo quiero es hallar una base de la imagen y determinar el rango y determinar las posibles relaciones de dependencia lineal que pudieran existir entre las columnas, ¿ya? Ahora, si yo digo, como en el ejemplo del libro, una matriz de 3x3, puede ser las 3 LI, pues si el elemento es 0, las 3 LI fome. Yo quiero elegir un ejemplo donde las columnas sean LB, y para poder hallar los coeficientes, ¿cómo lo dice acá? Hallar los coeficientes. Entonces, ¿cómo me aseguro de eso? ¿Cómo me aseguro de eso? Bueno, eligiendo un montón de columnas, un montón, pero digamos, que la cantidad de columnas, que son 3, sea superior al número de filas, porque entonces, mira lo que pasó acá. Como esto ocurría, como yo tenía 3 columnas y solamente 2 filas, tenía necesariamente una relación de dependencia lineal no trivial, porque aquí tengo vectores de R2 y son 3, ¿ya? O sea, 1, 2, 3 vectores en R2. Entonces aquí voy a elegir, voy a elegir 4 vectores en R3. ¿Este vector en R3? No voy a ir, después me voy a lamentar de haber elegido algo tan complicado, ¿ya? Pero no me importa, ¿ya? A la otra base que sale muy complicado, ¿ya? Pero aquí tengo el siguiente problema: obtener una base de la imagen y determinar el rango de esta matriz. Esta matriz tiene 4 columnas, cada una vector de R3. Entonces aquí tengo esencialmente la imagen de A, va a ser el, no la imagen, el espacio columna. Entonces el espacio columna de la matriz va a ser el espacio de R ¿cuánto? R3, porque las columnas, tengo 3 filas, así que es el espacio de R3. Y tengo el espacio columna, son 4 columnas, 2, 4, 7, 1, 3, 1, 4, menos 1, menos 1. Y ahí yo sé que esos son 4, en R3 tienen que ser LD. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la combinación entre ellos? ¿No? ¿Cuál es la combinación? Eso se va a lograr cuando conozcamos la forma escalonada reducida. Ese es el problema. Voy a hacer la forma escalonada reducida. La forma escalonada. Y tiene que ser reducida, ¿ya? No es que el escalonamiento no funciona. Tiene que ser escalonado reducido. O sea, el algoritmo completo de Gauss-Jordan. De P a P. Un ciclo así. Ya, y sabemos que tiene una etapa regresiva que puede ser dolorosa, etcétera, pero que
La paga por tanto esfuerzo es algo positivo, útil. Ok. So, no son tan, no son tan. Viene más, 1, menos 1, 3, 2, 4, 7, 1, 3, 1, 4, menos 1, menos 1. 1, 2, 1, 4, 0, 6, 4, 3. Bien, no son tan grandes los números. Este menos 3 veces. 0. Este menos 3, ay, qué bueno. Este menos 3 veces, menos 2. Este menos, ahí no fue posible. Este menos. ¿Está bien? Yes. Este menos 3 veces. Este menos 3 veces. Este menos 3 veces. Este menos 3 por 4, 12, menos 12, menos 3. Y este más 1, este más este más este. Bien, verificado que no me equivoqué. Ya, sigo. Ay, qué buena onda, tengo uno acá. Permutemos. Ok, hay que tener cuidado, sí, pero deja ver si estoy haciéndolo bien. Ahora estoy permutando filas y eso no me va a causar problemas. Permutar filas. A ver si estoy olvidando alguna cosa. Bueno, veamos hacia el final. Veamos al final qué pasa. Si algo falla, es porque me estoy olvidando de una condición. La última vez que hice esto fue hace como 6 meses atrás. La memoria es frágil, ¿ya? Capaz que haya un problema si permuto filas. No lo sé. Ya, veamos a qué pasa. Tengo que ya la forma está reducida. Aquí permute filas. Ojo. 0, 6, 4, 3. No debiera tener que importar, pero es que no recuerdo si hay una condición. Okay, sigamos. 1, 2, menos 4, 0, 1, menos 2, menos 13. Ok, y ahora voy a hacer este menos 6, 0. Ay, se me puso pesada la pista. 4 menos 2 por 6, 12, 16. 16. Yes. Ya, que me dio una horrible. 3 menos 6 por 13. Es decir, más 6 por 13. ¿Cuánto vale esto? Ok, vale 3, 2 por 13 más 1. Bueno, mejor no, porque mejor hacer la 6 más 6, 6 por 3, 18. Esto es 81 nomás, ¿no? 6 por 6, 6 por 3, 18, 78, 81. Bien, no es tan terrible después de todo, 81. Ya, y ahora tengo que dividir. Tenía este problema con el problema al azar, ¿viste? Porque aquí ahora queda un número 0, 0. No es muy grande, pero es 0. 5 por 16 es 80. Así que este 5 como algo. El 81, 16. 16 me salió un corazoncito, vamos a escribirlo bien, ¿no? 81 partido 16. Ahí tengo, hay 3 1 principales. 3 1 principales. 3 1 principales. Significa que hay una cantidad infinita de soluciones. Hay 3 variables fijas, pero la última es libre. Ok, bueno, eso es lo que debería ser, porque yo sé que una de las columnas es combinación de las otras. Ya, pero esto no está listo, hay que empezar a hacer la reducción ahora, etapa regresiva. Esto más 2, ay, me va a salir horrible. Pero no es horrible porque 2 multiplicado mata algo. Ya, ok. Sumarle 2. Y ahora tengo que sumarle a este 2 veces esta. Pero 2 por 8 es 16. Tengo 81 menos 8 por 13 partido por 8. Es lo que tengo que escribir acá. 8 por 1, 8. 3 por 8, 24. 104, 104, 104, 104, menos 81. Un signo menos delante. Ya me cansé. A ver, 19, 23. 23. Menos 23, menos 20. Menos 23 partido por 8.
revisar. Podría usar mi calculadora, no sé. Ya, pero no es necesario, ya lo hice. Ok, so, déjame ver si está bien hecho. 8 por 1, 8, 3 por 8, 24, 104, aquí tengo 81, 19 para llegar a 100, más 4, 19 más 4, 23, y es negativo, y ahí está. Maravilla. Y para ser consistente, esto lo vamos a escribir así. 81 partido por 16. Misma estética, ¿ya? Eso lo logré matar a ese nomás, y ahora tengo que matar a este compadre. ¡Ah! Entonces me queda esto menos esto. Es 4 menos 81 partido por 16. 4 por 16, 4 por 1, 4, 4 por 6, 24. 64, 64 menos 81 partido por 16. Ya. Wow. 6 para llegar al 70. Y 11 para llegar al. Entonces con menos 17, parece. ¿Okay? 17 más 64 es 70, 81, 10. Correcto. Y aún me falta matar a este. Entonces ahora este compadre tuvo una vida muy efímera, porque ahora va a tener que morir, porque a este le tengo que gastar por 2 veces, entonces va a quedar menos 17 partido por 16, menos 2 veces este de ahí. Pero tiene un. Okay. Yes, entonces este va a morir. Y este que está aquí va a cambiar. Va a ser esto. Ok, so, hagamos esto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué me conviene? Amplificar, parece. Así que esto es 4 por 23 menos 17 partido por 16. Ya me aburrí, entonces voy a hacerlo con la calculadora, ¿ya? Se me pasó el cerebro. Ok, so, voy a hacer calculadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? 4 por 23 menos 17 igual 75. 75 positivo dividido por 16. Ya. Ok. Esos son los numeritos. ¿Ya? Salieron peludos, ¿ya? Pero veamos si funciona lo que debería funcionar. No lo sé, no recuerdo bien porque hice una permutación de filas, ¿ya? No debería importar, pero no recuerdo. Ok. So, porque esto no lo tenía planeado, está en el libro, improvisado, lo siento. Ok, so, let me see. ¿Qué significa esto? Entonces, debe ser cierto, entonces, ¿será cierto? No lo sé. Debería ser, pero que los números son muy grandes, muy feos, pero que debería ser cierto qué cosa. Que la cuarta columna de allá va a ser 75 sobre 16 veces la primera columna. Más, no, menos. Menos 23 octavos veces la segunda. Más 81 sobre 16 la tercera. 1, 3, 1. Esa es la combinación. Debiera ser. Veamos ese. Se ve sospechoso, ¿no es cierto? Ya, porque los números son muy feos, muy grandes. Pero veamos si funciona. Si no, es que porque hice la permutación de filas que no estaba permitida, ¿ya? No lo sé, no lo recuerdo, veamos qué me da. Ok, so, aquí tengo 75 partido por 16, menos, y aquí tengo un 8, tengo un 16 abajo, tengo un 4, menos 4 por 23. Partido por 16. Ya se ve raro ya. Ya se ve raro. Ok, so let me see. Está bien esto. Menos 23. Pero que todavía me falta. Qué bruto soy. Me castigo.
Ok. Porque me falta la tercera. Aquí, más 81, 16 por 1. Ahora sí se ve. Profe, no puedo ver la tercera. ¿Lo puede ver? ¿Qué cosa? Esta parte, sí, ahora sí, ahora sí. Ya, mi cabezota era el problema, ¿ya? Ya, ok, lo siento, voy a escribir allá. Bueno, pero hagamos este cálculo. Estoy haciendo este por este, por este, ¿ya? Y entonces, vamos a hacer el cálculo. Ok, so, let me see. 75 menos 4 por 23 más 81 igual 64 partido por 16. Bueno, este vale 4. Bien. Esto es igual a esto. Ok, segunda. 75 negativo partido por 16. Y aquí nuevamente tengo que amplificar, necesito un 16, tengo un 8. Menos 8 por 23. Ah, yes. Y más 3 por 81, partido por 16. Entonces tengo que hacer ese cálculo ahora. O sea, ya, 3 por 81 menos 8 por 23 menos 75 igual. 16 negativo, partido por 16 menos 1. Tan, tan. Bien, entonces no hay problema. Bueno, no canto victoria, tengo que verificar la última. ¿Ya? No cantemos victoria aún. ¿No es cierto? Voy a borrar esto ya. Sabemos que funciona. Y ahora solamente me toca calcular la última compuesta. Estoy calculando la Z. Voy a calcular la Z aquí. 3 por 75 partido por 16. Tengo que amplificar. 2 por 7, 14. Menos 14 por 23. Más 81. Veamos cuánto sale ese numerito. Viste que realmente necesitaba calculadora. 3 por 75 menos 14 por 23 más 81 igual. Menos 16. Ok. Funciona. Ok, no hay problema con permutar las filas porque el algoritmo de Gauss permuta filas, hay que permitir. Ya. Seguramente te estaba confundiendo con otra cosa, hay otro algoritmo de otra parte, de otro curso que está en alguna parte de mi memoria donde se dice que no se puede, que se echa a perder todo si no permuta filas, pero eso es otra cosa, nada que ver con. Ya, ok, lo hice. Pero fíjate qué horrible los números. Salieron feos. ¿Ya? Pero la gracia es que funciona. Es decir, las combinaciones lineales entre las columnas de esta son las mismas entre las columnas de esta. Y esta es obvio, porque las relaciones lineales son obvias aquí porque simplemente tenemos unos numeritos acá porque te hacen la relación. Así que eso es una buena cosa. Ya, aprendimos algo de eso. All right, so. Hagamos más ejemplos. O quizás continuemos con lo que viene a continuación aquí en el libro. Encontramos una base de la imagen. Hagamos el del libro, ¿verdad? Ejemplo 4. Ejemplo 4. Aquí no me piden el espacio columna, me piden otra cosa. Ejemplo 4. Era lo original, obtener base de la imagen. Yo cambié esto para resolver este ejemplo. Obtener base de la imagen de A y determinar rango. Y determinar rango. ¿Cuál matriz? 2, menos 1, 3, 4, menos 2, 6, menos 6, 3, menos 9. Eso. ¿Cómo determino una base de imagen? Pero es que determinar una base. Revisemos cuál es la definición de la imagen. Porque lo que pasa es que estoy haciendo el ejemplo 4. Me salté. Los ojos no me funcionan ya a esta altura. Ya me salté algo. Me salté el teorema 3. Es que para hacer el ejemplo 4 hay que usar el teorema 3. Y ese no lo escribí. Lo voy a escribir acá. ¿Ya? Teorema 3 era
Se me escapó. Y ahora sí, por eso que estaba confundido, porque no sabía cómo hacerlo, es porque me salté un teorema. Entonces, vamos a escribir ahora. All right, so, teorema 3. Teorema. ¿Qué dice el teorema 3? Si A es una matriz de M por N, entonces 1. El espacio columna es lo mismo que la imagen. El espacio imagen. El espacio columna es lo mismo que el espacio imagen. 2. La dimensión del espacio de filas es lo mismo que la dimensión del espacio de columnas. Y es lo mismo que la dimensión de la imagen. Por esto. Dimensión de la imagen. Y eso es lo que llamábamos el rango. Ah, entonces el rango es la dimensión del espacio fila o el espacio columna. A piacere, lo que uno quiera. Pero los dos funcionan. Ah, dice, la demostración de este teorema no es difícil, pero sí laboriosa. La diferiremos hasta el final de la sección. Esta la van a hacer para adelante, porque es muy larga, ¿ya? Pero, acá usémoslo. ¿Ya? Esto es lo que hace el autor. Deja la demostración pendiente y hace el ejemplo 4. Hagamos el ejemplo 4. Ah, pero nuevamente, no, esto no es algo que ya hemos visto antes, porque yo no lo he hecho. Soy capaz de hacer el ejemplo anterior ya. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ya usé rojo y ya, bueno. Obtener base de la imagen. Solución. Base de la imagen de A. Ah, pero el teorema me dice que la imagen de A es lo mismo que el espacio columna. Ah, entonces me va a estallar una base generada por las columnas. ¿Ya? Entonces, la imagen de A es lo mismo que el espacio columna por el teorema. ¿Qué es el teorema? El espacio columna es el generado por la columna. Menos 1, menos 2, 3, 3, 6, menos 9. ¿Ya? Son 3 vectores en R3, porque esta es una matriz cuadrada. Si estamos en R3, R3 de partida, R3 de llegada. Así que 3 vectores en R3. ¿Ya? Y podría ser LI, porque en ese caso la imagen va a ser todo R3. Si fuera LI, podría yo hacer eso calculando determinante, pero es que no quiero hacer eso, eso ya lo hicimos, el viejo. Apliquemos Gauss para ver cuáles son las relaciones entre las columnas. Si encuentro, por ejemplo, que esta columna o esta, no sé, si esta columna es una combinación precisa de estas dos, entonces a este lo puedo echar, porque va a ser el ED. Y con estos dos voy a generar todo, y todo va a ser una base. Y ahí tengo una base y el rango, y listo, y se acabó. La dimensión del rango va a ser la dimensión de este espacio, la dimensión de este rango. Así que lo único que tengo que hacer, bla, 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 lo único que hay que hacer aquí es Gauss. Aplicar el método de Gauss. Lo que no se puede hacer con el método Gauss, recuerden que no se puede permutar columnas, pero sí filas. 4 menos 2, 6, menos 6, 3, menos 9. ¿Ya? Entonces aquí hay un montón de desperdicio, porque aquí todos son pares, son todos divisibles por 3. Entonces aquí miramos. 2, menos 1, 3. Esto no puedo hacer nada al respecto, pero aquí puedo dividir por 2. Y ahí sale algo obvio. Y aquí divido por menos 3. Divido por menos 3 me da 2, menos 1, 3. ¡Oh, qué sorpresa! Ok. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? El espacio columnas, pero que esto es lo más fome que hay. Porque entonces la dimensión
del espacio de filas. Recuerden que lo mismo que la dimensión del espacio de filas. Entonces aquí, el espacio de fila, hay una sola fila que es LI porque las otras son cero. Ah, claro, ojo, cuidado, porque recuerden que yo hice esto de calcular las relaciones entre las columnas, no entre las filas, así que hay que tener cuidado. Entonces veamos qué ocurre. Entonces, me pusieron un ejercicio donde estaba, todo era, que aparecía una sola fila de LI. Ok, entonces, ¿qué puedo hacer con respecto a aquí lo que hacen en el libro escriben las filas, ¿ya? Recuerden que las filas se llaman R, ¿ya? Entonces aquí dice el libro, como F2 es 2, lo que vimos allá, porque yo dividí por 2 la segunda fila, así que F2 es 2 F1. Claro que sí. Estoy mirando la original, ¿ya? Esta es el doble de esa. Y la tercera es menos 3 veces la primera. Fila, ¿verdad? Ok. Caché que no tiene nada que ver con los números. Aquí hay un 2, aquí hay un negativo 3. Aquí hay un 2 positivo, un 3 positivo. Eso de que cómo combinar las columnas no se aplica con la fila, ojo, ¿ya? Entonces, y por el teorema, entonces, ¿qué significa? Que el espacio fila, recuerden que el fila A, FA, son los dados por las filas, F1, F2, F3. Ya, pero es que hay una sola fila que cuenta, porque esta es el doble de esta, y esta es el menos 3 la primera, entonces está dado por F1 nomás. ¿Ya? Ok, y entonces significa que esta tiene dimensión 1. Es decir, por el teorema, el rango de A es 1. El rango de A es 1. Entonces, por lo tanto, cualquier columna de la matriz, cualquier columna, va a ser una base. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera columna es una base. Voy a escribirlo donde lo escribo. Entonces luego, como el row A es 1, entonces el espacio columna puede ser generado por cualquiera de los tres. Voy a elegir el primero. No, porque el primero tiene puros pares. Voy a elegir el segundo. Y le voy a cambiar el signo. Ahí está. Elegí el segundo vector. Que no tenía múltiplos, ¿cachai? Este múltiplo de 3, este múltiplo de 2, este no es múltiplo de nada. Le cambié el signo, ¿no? Hace todo. Este por menos. Ok, entonces, por lo tanto, claro, elegí mi segunda columna como la que es la generadora de todas las demás, ¿no? Ahora, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Qué puedo sacar? Porque esto no es, nótese que no está en forma escalonada reducida, pero si yo quiero calcular la forma escalonada reducida de esta matriz, es súper funda, porque todo lo que tengo que hacer es dividir por 2. ¿Okay? Y entonces, ¿esto qué información me da sobre las columnas? Me dice que la tercera columna, es decir, este vector, es 3 medios del primero. Y el segundo, la segunda columna, menos 1 menos 2,3, va a ser menos 1 medio la primera. ¿Ya? Esa es la información que me da esto, que es lo que hicimos en el ejemplo 3, pero es que es muy pobre, porque ya sé que los 3 vectores son todos un múltiplo de uno solo de ellos. ¿Ya? Yo ya sé que si a este lo multiplico por menos 2 me da este. Si a este lo multiplico por menos 3 me da ese. Entonces, es como demasiado como el ejemplo para aplicar. Es decir, estoy aplicando al hacer esto, ya eso estoy matando una mosca con un cañón. El calibre un 88. ¿Ya? Así es que
No, en este ejemplo tan trivial no era necesario hacer esto de cuál es la combinación entre las columnas, porque tiene dimensión 1, muy pobre. Ya, así que es el ejemplo del libro, no estoy poniendo, ¿eh? Okay. All right, so. Ok. Ese es el ejemplo 4. El teorema que, relacionado con un teorema que usted dice el siguiente teorema simplificará los cálculos. Ya, se lo ponen el teorema y la demostración es súper larga. Teorema 4, la demostración es novedosa. Bla, 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 multiplicado. Oh, no, por favor, no. Pero mejor escribamos el teorema por lo menos, aunque no demos la demostración. Si A es equivalente por filas. ¿Qué significa eso? Que yo le aplico el método de Gauss a A y llego a B. Si A es equivalente por filas. Si A es equivalente por filas, o incluso o por columnas. También se aplica por columnas, ¿ya? Significa esto de ser equivalente por filas las transpuestas. Porque filas por columnas cambian. Entonces, cuando uno Bueno, si es por columnas, se puede decir que la transpuesta. Sí, claro, porque, o sea, que A sea equivalente por columnas a la B, debería ser lo mismo que decir que A es equivalente, que A transpuesta es equivalente a B transpuesta por filas. ¿Ya? Entonces, como estamos usando solamente hemos estado usando en este curso de equivalencia por filas, nosotros quedémonos con eso. Si A es equivalente por filas a B. Si A es equivalente por filas a B, entonces el espacio fila de A es lo mismo que el espacio fila de B. El rango de A es lo mismo que el rango de B. Y la nulidad de A es lo mismo que la nulidad de B. Entonces, todas estas cosas permanecen invariantes bajo la equivalencia por filas o incluso por columnas, ¿no? El espacio fila de A es lo mismo que el de B, los rangos son los mismos y las nulidades son las mismas. Es decir, este teorema te da permiso para aplicar el método de Gauss a tu matriz A, llegar a la B y a la B calcular estas cosas. El ρ, el nu y el fb. Eso es todo. La demostración es larga, ya te da tan letras, así que vamos a saltar nomás. Ejemplo 5, damos un ejemplo. Ejemplo 5. Ejemplo 5. Espero que no sea el mismo de la anterior. No, este es distinto. Determinar el rango y el espacio fila. Determinar rango. Determinar rango de A. Y el espacio fila. Donde A vale 1, menos 1, 3, 2, 0, 4, menos 1, menos 3, 1. Determinar el rango y el espacio fila. Ok. Muy bien. Entonces, aquí lo que dice, como voy a reducir por filas para obtener una matriz fácil. O sea, voy a aplicar el teorema. Voy a reducir por filas. Hagamos la reducción. El método de Gauss ya lo sabemos ya. Al revés y al derecho. Ok, so 1, menos 1, 3, 2, 0, 4, menos 1, menos 3, 1. Esto es borroso, disculpe. Ok, so 1, menos 1, 3, este menos 2, este menos 2, este menos 2, este más 1, menos 4, 4,
dividido por 12. La segunda. Y esta la divido por menos 4. Bueno, obviamente es la misma cosa. Ya, ahí tengo la forma reducida. Ya, bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿Sabes el problema? ¿Cuál es la nulidad? La nulidad era el número de, en este caso, o sea, tengo que hallar la dimensión. Recuerda que la nulidad no es el número de filas 0, ¿ya? Porque eso va a ir dependiendo del tamaño de la matriz, si es cuadrada, si es rectangular, si tiene más filas, más columnas. Entonces, ojo flojo, ¿ya? Entonces, hagamos la definición. Pues, ¿cuál es esta es la B. Primera cosa, esta es la B. ¿Cuál es la nulidad de B? Es la dimensión del espacio solución, la dimensión del núcleo de B. ¿Ya? Entonces tengo que hacer la dimensión del espacio solución. Entonces, aquí tengo Y vale Z, Y vale Z. Entonces tengo Y vale Z. Y el X, bueno, no está reducida. La voy a reducir mejor. ¿Viste? ¿Viste que me salté algo? ¿Viste que me salté algo? Mejor hagamos la reducción, porque es un escalamiento nomás. Me falta matar a ese compadre, porque tengo que sumar un 1 a la primera. Entonces, aquí tengo 1, 0, 2. 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. Esto se está reducido. Esta es la B, esta es la B que prefiero. ¿Ya? Y entonces aquí tengo que ver cuál es la nulidad, que va a ser la dimensión del espacio nulo. De hecho, yo puedo encontrar el espacio. De hecho, yo puedo encontrar el espacio nulo. ¿Ya? Son todos los vectores que son soluciones del sistema lineal correspondiente. Entonces ya dije que la Y tiene que ser lo mismo que la Z. Y ahora la X se papita, ¿viste? Menos 2Z. Claro que esto está mal escrito. Otra vez, está mal escrito porque uno pone Z aquí, uno pone el generador, no. Voy a elegir Z igual a 1. En unidad 1. Por lo tanto, la unidad de A, 1 también, por el teorema. Y aquí tengo el generador del núcleo de P. No significa esto que sea el generador del núcleo de A, no lo sé. Bueno, debería ser porque son equivalentes. Ya, entonces es lo mismo que el espacio que el NA. Por eso, como consecuencia, sale que los NU son iguales. Ok, eso está bien. ¿Qué más me piden acá? ¿Qué más piden? Dice, como B posee dos filas independientes. Dos filas independientes. Dos filas independientes. Pero que las filas independientes. Estamos usando el teorema nuevamente. Que dice que el rho de. Se quiere saber cuántas filas independientes hay acá. Es que el rho, ¿cuál era la definición del rho? Ya el nu ya lo he encontrado. El rho era, ya me olvidé, el rango, claro, pero el rango era la dimensión de la imagen. Y la dimensión de la imagen no era la dimensión del espacio fila, la dimensión del espacio columna. Lo que pasa es que vimos en el teorema 3, no en el 4, que la dimensión del espacio fila es lo mismo que la dimensión del espacio columna. Entonces la dimensión del espacio fila es lo mismo que la dimensión del espacio columna. Y aquí tengo dos filas independientes. Por lo tanto, hay dos columnas independientes. Por lo tanto, el rho es 2 también. Rho de A y lo mismo que el rho de P es 2. Y lo podemos ver aquí incluso en la forma escalonada reducida, porque yo te puedo decir exactamente cuál es la relación que existe. Recuerden que el rho de A también es la dimensión del espacio columna. Aquí tengo 3 columnas, pero hay 2 que son LI y la tercera depende de las otras 2. ¿Y cómo depende? Aquí están las posiciones que lo están dando. Entonces, yo sé que la última columna, esta, la última columna es 2 veces la primera. Estoy mirando ese, después menos, ahora miro menos la segunda. Es 2 veces la primera, menos la segunda. ¿Será cierto? 2 menos 3. 4 menos 0, 4. Menos 2 más 3, 1 positivo. Tan, tan.
3, 4, 1, 3, 4, 1. Maravilla. Y Taylor. Solucionado. Entonces, este teorema, estos dos teoremas, el teorema 3 y el teorema 4, te dice que podéis operar por fila. O sea, puedes al final, después de hacer el método, recuerden que el método de Gauss es operar por filas, ¿ya? No, nunca por columna, ¿ya? Por filas. Hace el método de Gauss por filas, pero una vez que llega a esta matriz, a esta o a esta, ya lo mismo, el número de filas independientes es lo mismo que el número de columnas independientes, porque el espacio fila es el mismo que el espacio columna. Entonces, aquí dos filas independientes, tiene que haber dos columnas independientes. Obvio, aquí. Eso. Y la nulidad son iguales y los rangos son todos, bla, bla, bla. Y el teorema 4 toma harto rato demostrarlo, por eso lo echaron para adelante. ¿No? No hice la demostración yo acá. Ok, ese fue el ejemplo. El teorema 4 dice es útil cuando queremos encontrar una base para el espacio generado por un conjunto de vectores. Hagamos el ejemplo 6. ¿Ya? Hagamos el ejemplo 6. Ejemplo 6. Hallar base. Hallar base para este espacio. Encuentre una base para este espacio, subespacio de R3 generado por estos cuatro vectores. Ok. Solución. 1, 2, menos 3. Colgarlos. Aplicar caos. Menos 4, menos 2 por menos 0. Este más 3, este más 3, este más 3, este más 3, 0. Mira, acá se divido por 4, hay un 1, 1, y esto después lo mato, entonces me queda 1, 1. No está escalonada reducida. Tengo que matar a este, porque este no es principal. A este le mato, le sumo 2. Esto más 2, 2. Este más 2 no cambia. Este 0. Ahora sí que está escalonada reducida. Entonces, ¿qué tengo? Solamente dos columnas LI. Es decir, estos compadres, LI entre ellos. Y el tercero, esto es el primero más el. Ya. Aquí lo saco aquí. Entonces, ¿qué saco? El 0, 4, 2, tercera columna. Sorry, menos 2. Tercera columna es 2 veces la primera más 1 veces la segunda. Así que este es combinación de estos dos. Así que lo puedo sacar. Y el otro, menos 2, menos 4, 6. Tercera, cuarta columna. Va a ser menos. Mire, 0, menos 2 veces la primera. Se va a hacer menos 2 veces 1, 2, menos 3. Bueno, sí, menos 2, menos 4, 6 positivos. Sí, obvio. Bueno, pero este compadre es un múltiplo de este, así que también para afuera. Entonces, aquí tengo que este es lo mismo que este. Ahí tengo una zona de I y genera todo, porque genera este, genera todo. Y además, pero es feo que aparezca un par ahí, entonces lo divido por menos 2. Es lo mismo que hacer esto. Ahí tengo generadores. Los más bonitos que encontré.
¿Qué tal? Tenemos tiempo para el último, a ver, último. El ejemplo 6, ¿no? El siguiente teorema. Rango el teorema del rango de la unidad, eso viene. Eso quiero mostrarlo. Eso sí que tengo que mostrarlo. Eso creo que lo vamos a hacer en la próxima clase, no tiene sentido. Mañana. No tiene sentido. Puedo empezar esto, a ver. Evaluar el rango, ya. Ahí se me acaba. Determinar si el sistema es. Y después el teorema resumen del capítulo 8, capítulo 6, donde estemos. Y después problemas. Y ahí quedo listo y termino este PDF. Ya, mañana terminamos este PDF, ¿ya? Ahora a almorzar. Fue un placer. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, profe. Chao. profe. Profe.